Consecuencia de la teoría centro-periferia es la determinación de las diferencias entre las dos estructuras económico-productivas, de los países centrales y de los países periféricos, según lo que dice esta diapositiva aquí, que dice teoría centro-periferia, es decir, la consecuencia es la que divide estas dos cosas. El centro, o los países centrales, mejor dicho, tienen una economía o un sistema económico productivo diversificado y homogéneo. ¿Qué significa esto? Que el centro produce muchos productos, tiene una capacidad de producción muy amplia. Y homogéneo es que la producción de todos los bienes y servicios que genera se mantiene siempre estable, no tiene altibajos, es incólume. Por eso el centro tiene una producción diversificada y homogénea. De manera contraria, la periferia tiene un sistema de producción especializado y heterogéneo. ¿Por qué especializado? Porque produce 2 o 3 bienes. Se especializa en ciertos productos o en cierto tipo de productos, por ejemplo, materia prima. Y heterogénea porque el nivel de producción, por más que es especializado, es dispar en distintos momentos o en distintas formas de la organización económico-productiva. Esto es lo que hace la diferencia entre los dos tipos de países. El centro es capaz de absorber mayor nivel de inversión para diversificar su sistema productivo. La periferia, por ser heterogénea, por tener disparidad en su sistema económico productivo, es incapaz de absorber una mayor inversión. Entonces, como consecuencia de la teoría de la CEPAL, se elabora la teoría de la dependencia. Como consecuencia de la teoría de la estructuralista, se elabora la teoría de la dependencia, que también es de la CEPAL. ¿Qué dice esta teoría? Que la situación de unos países, o el progreso de unos países, está atado al progreso de otros. Dependemos de otros para que nosotros podamos progresar, por esta relación de términos de intercambio. ¿Y cómo lo expresa la CEPAL? De la siguiente manera. La dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza de algunos países, los países periféricos, está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros países a los cuales quedan sometidos. ¿Escucharon hablar de la teoría del derrame también? La teoría del derrame es la que dice que el producto, el exceso del producto de los países ricos cae, se derrama sobre los países menos ricos, como un desecho, digamos, por llamarlo coloquialmente de mala manera, es un desecho. Es decir, lo que exceden los países ricos en su producción, se lo derivan los países menos ricos o con más problemas. Y nosotros chochos. ¿Eh? Y nosotros chochos, digo. Es el papel con que la basura de Estados Unidos. Espera que tengo un chat. Y llega la lluvia de inversiones, dice Agustina. Bueno, eso no era derrame, pero sí era un proyecto que no se dio. Ahora bien, por eso la teoría de la dependencia se apoya en cierto modo en la teoría del derrame, es decir, quedan los países subdesarrollados dependiendo del crecimiento o del aumento del desarrollo económico de los países desarrollados. Esperen que se me desenchufa. Ahí está. Y dice que el modelo centro-periferia describe la relación entre la economía central, los centrales son autosuficientes y prósperos, y las economías periféricas, aisladas entre sí, débiles y poco competitivas. Esto es consecuencia del modelo centro-periferia. ¿Cuál es la lógica de la CEPAL? ¿O cuál es la lógica del funcionamiento de la CEPAL? Bueno, está claro que se dividen en dos tipos de países, los centrales por acá, los periféricos por acá. ¿De qué se componen o cuáles son los componentes de los países centrales? Están compuestos por empresas oligopólicas, es decir, pocas empresas que generan grandes cantidades de productos, sindicatos fuertes y homogeneidad económica. Sindicatos fuertes en cuanto a la valoración del trabajador y de la fuerza de trabajo. Bien, en su relación con la periferia, que está compuesta por empresas primero exportadoras, sindicatos débiles, que solo reciben el excedente laboral,
y una heterogeneidad estructural, con distintos componentes en sus estructuras económicas productivas, se genera el deterioro de los términos de intercambio para la periferia. Es decir, cada vez le cuesta más a la periferia alcanzar el estándar del centro. Entonces, el centro se apropia de los frutos del progreso técnico. Esto es lo que yo les decía de la apropiación del nivel de producción y el aumento del deterioro de los términos de intercambio. Es decir, es un círculo vicioso lo que está mostrando la teoría de la CEPAL. División de países en base a sus estructuras económico-productivas. ¿Cómo está dividido el mundo? ¿Qué está mal de ese mapa? Está China como Muy bien. subdesarrollado. Excelente. ¿Por qué les pongo este mapa? Cuando nace la teoría de la CEPAL, Perón es uno de los que dice que el conflicto mundial se da entre este y oeste. Pero no el conflicto bélico, el conflicto del desarrollo económico. Se da entre el este y el oeste. Tiempo después, el peronismo y Argentina reformulan esa doctrina y establecen que la división o el conflicto de crecimiento es norte-sur. Entonces, ese país, este mapa, se hace precisamente en ese momento de la reformulación de la doctrina, en mediados de los 70. En ese momento, Estados Unidos, los países europeos, la Unión Soviética, producto de la Guerra Fría, y Australia, eran países con un mayor desarrollo económico. Después aparecen los famosos tigres asiáticos, el aumento de Japón y todo lo demás. Pero lo que muestra este mapa es la diferencia o la división entre el mundo desarrollado, que son los que están en verde grueso, y el mundo subdesarrollado, que están en verde un poquito más claro. Consecuencia de esta doctrina. Bien, estas son las características del subdesarrollo, que ya hoy se las mencioné, que son cuestiones estructurales: alta tasa de natalidad, alta tasa de mortalidad, menor expectativa de vida. Esto para diferenciarlo del crecimiento económico. Esto hablamos del subdesarrollo. Relativo al trabajo, se tiende a jornadas extensas, alta tasa de analfabetismo y escasa capacidad de ahorro. Y vamos al índice de desarrollo humano, que ya hoy algo les mencioné, que es el tercer concepto que vemos en esta unidad. Los tres componentes del desarrollo humano son la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización, tomando los tres niveles de educación, primario, secundario y universitario, y un nivel de vida digno medido a través del PBI per cápita, es decir, el ingreso por persona. ¿Cómo es la evolución del índice de desarrollo humano? Se supone que una persona que tiene una alta expectativa de vida y nace en un ambiente favorable, tiene capacidad de educarse a los mayores niveles. Segundo indicador. Primer indicador, la alta expectativa de vida. Segundo indicador, la educación. Si se educa en los altos niveles o al mayor nivel, tiene mayores posibilidades de conseguir una mejor inserción en el mercado laboral, por su capacidad técnico-productiva, o de formación o capacidad de análisis técnico-productivo. Entonces, si reúne esos tres requisitos, el índice de desarrollo humano en esa población, en esa economía o en esa sociedad será alto. Las Naciones Unidas, que miden el índice de desarrollo humano todos los años, establecen una escala del 0 al 1. Del 0 al 0,5, una población o una economía que tiene un índice de desarrollo humano entre el 0 y el 0,5, tiene un bajo índice de desarrollo humano. Del 0,5 al 0,8 tiene un índice de desarrollo humano medio, tomando estas tres variables, lógicamente. Y las sociedades que tienen de 0,8 en adelante tienen un alto índice de desarrollo humano. Es decir, es una medición que hacen las Naciones Unidas y que sirve para indicar cómo se desarrolla un individuo en una economía o en un sistema o en un esquema económico productivo determinado. Insisto en las tres variables: expectativa de vida al nacer, niveles de educación, tomando todas las instancias, y finalmente el PBI por cápita, o lo que produce por cápita, por cabeza. Bien. ¿Esto ya está? Bueno,
Estos índices que medían las Naciones Unidas lo habíamos visto cuando vimos el tema de la indigencia y de la pobreza. Sí, algo de eso creo que vimos, sí, en ese momento. Lo que pasa es que se mezclan las dos unidades en cuanto a los contenidos. Claro, no, porque me acuerdo de esto de que era entre el 0 y el 0,5 y del 0,5 al 0,8 y de ahí. Seguramente lo he mencionado en ese momento, Melina, sí. Sí, sí. Bien. ¿Por qué les traigo estas dos diapositivas? Fíjense que pasamos de 8 objetivos a 17 objetivos. Todos los años las Naciones Unidas se plantean el tema de la desigualdad a nivel mundial, de la pobreza, del hambre, etcétera, etcétera. Cuando fue el cambio de milenio, es decir, que se cambió de 1999 al 2000, se fijó la declaración de milenio que tenía objetivos muy claros a desarrollar con acciones conjuntas de los países en el marco de un acuerdo con las Naciones Unidas. Estos objetivos eran 8. Erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria. Esto no se consiguió. Esto depende del país. Promover la igualdad entre géneros. Esto ha avanzado muchísimo, sobre todo en Argentina. Reducir la mortalidad infantil, que es consecuencia de la pobreza. Mejorar la salud materna, combatir el SIDA y otras enfermedades. Ahora van a tener que sumar el COVID. Garantizar el sostenimiento del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Esto fue una mera declaración del año 2000, por eso se llama declaración del milenio. No objetivos, fueron declaraciones de lo que tendría que hacer la economía a nivel mundial, los países a nivel mundial, para conseguir un mejor hábitat. ¿Se acuerdan cuando hablamos también del desarrollo sustentable en la unidad 2? En la 3, perdón. Bueno, esto también es consecuencia de la idea del desarrollo sustentable, conseguir un mejor hábitat para el ser humano que le favoreciera el desarrollo de estas 8 situaciones que estaban acá. Como esto no se cumplió, no se hizo un seguimiento, o no se hizo un análisis exhaustivo del avance de estos objetivos, en el año 2015, se firma la Declaración del Desarrollo Sostenible, que tiene como misión cumplir estos 17 objetivos al año 2030. Es decir, le dan 15 años a los países para tratar de cumplir estos 17 objetivos que están acá. ¿Qué cambia con la declaración del milenio? Primero, la cantidad de objetivos, 8. De 8 a 17. Y segundo, que acá hay un sistema de monitoreo permanente de las Naciones Unidas y de auditoría por países para ver cómo van progresando en las acciones tendientes a cumplir con estos objetivos. No preveíamos que iba a existir la pandemia. La pandemia, lógicamente, va a atrasar el cumplimiento de todo esto. Pero bueno, la idea de la Agenda del Desarrollo Sostenible, que enmarca objetivos de todo tipo, desde el fin de la pobreza hasta alianzas para lograr los objetivos, paz, justicia, instituciones sólidas, vida, se da en el marco de un nuevo acuerdo a nivel mundial con un seguimiento permanente de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de esto. Esto garantizaría un desarrollo más equilibrado y una mejor distribución de los recursos entre los países del mundo. Dependerá ahora de los países cómo lo aprovecha cada uno. Bien. Con esto termina la bendita unidad 9. ¿Qué hice? Bien, preguntas. Preguntas. Ya uno. No es una pregunta, es una observación, pero unidad a unidad me sorprende cada vez más tus PowerPoints. Maravilloso, esta unidad. Esperá que se entrecortó y no te escuché nada, perdóname. Que quedé maravillada como unidad a unidad tus PowerPoints son cada vez más completos. Eso, ¿Sí? un comentario, no una duda. ¿Les sirven para estudiar? ¿Les sirven como guía? Bueno, me alegro, gracias por el comentario. Milagros es la otra que está contenta. Están muy buenos. Bueno. Sí, a mí me encantan, profe. Reayudan para estudiar, te reguían. Bueno, me alegro que les sirvan. El fundamento o el objetivo a cumplir es ese, que les sirva para
para guiarse en el estudio.